Entonces, gracias David por participar en esta sesión. Voy a compartir la pantalla para que para que podamos tener ahí y a ver si puedo compartirla completa. Ajá, sí. A ver, pantallita. Muy bien. No te veo, pero ¿dónde estarás? No sé cómo hacerle para que sea un poco menos grande esto. ¿Sabes qué? Me voy a salir un momento. Espera. David, creo que ya estamos perdidos. Aquí estoy, aquí estoy. Ok. ¿Sabes qué? Que tengo un problema con el... Espera. Y creo que ya me sacó. Bueno, aquí estás, nada más que no se ve lo que estás compartiendo. Está la pantalla como si estuvieras compartiendo algo, nada más que no se ve nada. Ajá. Dame un momento. Ok. Ajá, ahí está ya. ¿Sí ves lo que estoy compartiendo? Sí, es un documento de diabetes mellitus de Ajá. la UNAM. Ok. Voy a ponerlo completo. El- Anda, por favor. No, el problema de que mi internet sea tan lento. Ahí está. Ahí está. Bueno, voy a hablar sobre diabetes mellitus y los conocimientos y habilidades de autocuidado, que como te mencionaba en nuestra charla previa a esto, son tan importantes, ¿no? Con respecto a qué hacer con el paciente diabético para que en el futuro no se generen complicaciones serias que puedan afectar la calidad de vida del paciente, en este caso las tuyas. El objetivo general Ok. es que los participantes pues adquieran herramientas que les permitan implementar acciones de moderación ante incidentes conductuales generadores de riesgos a causa de diabetes mellitus y las complicaciones o secuelas que puede conllevar el desconocimiento del autocontrol en la enfermedad. Ya sabes, las complicaciones y secuelas, por ejemplo, como el pie diabético o algunas afectaciones en la piel, que pues por desconocimiento de repente no se ven como parte de la enfermedad y que pueden generar en amputaciones o en Pérdida de la vista, pérdida de la etcétera. vista. Sí, o sea, ya desde que empiezas a tener algunas, por ejemplo, una falla en la vista, pues hay que empezar a revisar y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y son cosas que se deben de conocer. Bueno, empezaré, David, mencionando que ¿qué es la diabetes mellitus? Bueno, pues esto es un trastorno, es grave, un trastorno metabólico que tiene que ver con el páncreas principalmente, que afecta la segregación de sustancias reguladoras de el azúcar o de la insulina en el cuerpo y que impiden que el paciente haga frente a las tasas altas de azúcares que consume y esto puede derivar en diferentes condiciones. Esta intolerancia a la glucosa que tiene el paciente, existen diferentes tipos de diabetes, pero ahorita voy a hacer como que más puntualizado cuáles son. Pero, ¿qué pasa? Te voy a hablar sobre este gráfico que tengo aquí. ¿Qué pasa con la diabetes tipo 2, que es la que tú tienes en específico? Bueno, que tú comes, ¿verdad? Comes el alimento, se trabaja en el estómago, se convierte en glucosa, la glucosa entra en el torrente sanguíneo, tu páncreas agarra y dice, ¿qué está pasando? A ver, ¿qué sucede? Pero pues no es capaz de producir la suficiente insulina para que esto que ya entró al torrente sanguíneo
se maneje de manera adecuada. Y entonces empieza a generar una subida de azúcar, sube el azúcar, la sangre, sus niveles de glucosa aumentan a veces a niveles peligrosos. Los niveles normales que ya habíamos alguna vez comentado, pues van entre los 80 a los 110, ¿cómo diré? A los 110, bueno, son, ay, ahí estoy perdida. Cuando te tomas la glucosa, tú puedes tener niveles altos de azúcar. ¿Cuánto tenías tú de azúcar cuando Cuando debuté, debutaste? Ajá. 300 y fracción. 300 y fracción. Bueno, pues lo regular sería entre 80 a 110, ¿no? Ya cuando pasamos de esta cantidad, estamos en una fase crítica en la que podemos decir que existe la diabetes mellitus. Por cierto que la diabetes mellitus no es que la diabetes mellitus tipo 1 no se llame diabetes mellitus. La diabetes mellitus se nombra así a todos los tipos de diabetes que existen, inclusive la gestacional, que ahorita la vamos a ver. Y como decía, bueno, ingieres el alimento, hay un defecto en el páncreas, la secreción de insulina, que es la hormona que regula la concentración de glucosa, no funciona adecuadamente y esto hace que no se metabolice de la manera adecuada en el organismo y se afecta completo. Existen 4 diferentes tipos de diabetes mellitus. La primera, bueno, existen varias, pero algunas de ellas las integramos en una sola definición. La tipo 1, que es la insulino dependiente, que es más frecuente en niños, es más frecuente cuando empieza en la edad, en la primera etapa de la vida, en la edad infantil, pero sin embargo existen adultos que son insulino dependientes. Entonces, no es necesariamente la diabetes mellitus tipo 1, no toda la gente va a padecerla, no porque tú en este momento tengas diabetes mellitus tipo 2, en algún momento vas a ser insulino dependiente. La diabetes mellitus tipo 2, que es la no insulino dependiente y que, como tú sabes, se trata con otros tipos de medicamentos, como el que tomas tú, que es Metformina. metformina. Hay otros medicamentos también. Esta se presenta con mayor frecuencia entre adultos, aunque también hay niños y jóvenes que la presentan, pero cuando son niños y jóvenes está relacionada principalmente con que son de individuos con sobrepeso o que no hacen ningún tipo de actividad física y están subidos de peso y que por tanto empieza a funcionar mal su páncreas, pero también por la dieta. Muchas personas que enferman de diabetes tienen problemas de alimentación serios y es por esto que su páncreas empieza a enloquecer y a no funcionar de la manera adecuada. Existe la diabetes gestacional que, como su nombre lo dice, se da principalmente entre mujeres embarazadas. Y la mayoría de las veces, como es un estado temporal, en cuanto la mamá nace su bebé, ella deja de tener diabetes mellitus gestacional. Pero ¿cuál es la complicación? Bueno, que finalmente sí tienen este padecimiento, puede ser grave para el embarazo, pero además los niños que nacen de madres con diabetes gestacional tienden a tener algunos problemas de salud y inclusive algunos problemas neurológicos. Puede ser un factor de mortalidad materno-infantil grave y pues no es prevenible, ¿no? O sea,
puede desarrollarse sin que haya habido antecedentes de ningún tipo en la mamá. Ok. Y otros trastornos de la regulación de la glucosa y de la secreción interna del páncreas, como los que he mencionado que padezco yo, que son una especie de diabetes no especificadas y que surgen a raíz a veces de enfermedades, de traumatismos del páncreas, de infecciones graves, de consumo de fármacos o de... Es más, las personas que consumen indiscriminadamente, por ejemplo, vitaminas o algún tipo de medicamentos sin prescripción o de sustancias sin prescripción, influyen en que su páncreas deje de funcionar porque estas sustancias químicas no se desechan de manera adecuada. También el mal funcionamiento del sistema inmunológico. Las personas que padecemos de este tipo de problemas del sistema inmunológico, pues tendemos a desarrollar trastornos relacionados con la diabetes o con los problemas de secreción de insulina del páncreas. Y algunas, bueno, ya sabemos que la diabetes tiene un altísimo contenido genético hereditario, ¿no? Entonces también esto tiene mucho que ver con que una persona desarrolle o no algún tipo de diabetes. No, no en todos los casos es por herencia y no todas las personas que tienen familiares que tienen diabetes van a desarrollarla en algún momento de su vida. Pero sí, sí existen más posibilidades y por tanto hay que tener más cuidado en la alimentación que se está teniendo, ¿no? Claro. Bueno, ¿cuáles son los síntomas o las afectaciones, alteraciones que puede tener el paciente diabético? Una de las características primeras yo creo que se da y que de repente no se tiene conciencia real de esto es la sensación de sed, ¿no? No es que estés deshidratado necesariamente, pero tu cuerpo está teniendo como como si fuera una forma de sequedad, ¿no? En la boca, en la piel, inclusive empieza a haber manifestaciones en la piel de que hay una sequedad y no es porque no estés tomando suficientes líquidos, sino es por una condición propia de la diabetes, llamada polidipsia. También el aumento de la cantidad de orina, cuando las personas, tú creo que ya lo sabes, cuando empieza a haber un aumento en que quiere uno ir al baño hasta de noche, más veces de las normales, podría decirse, entonces hay que empezar a revisar qué está pasando con esta cuestión de la azúcar en la sangre. El aumento existe, no en todas las personas, porque existe un aumento del apetito, pero también hay quienes manifiestan una disminución del apetito. Pero esta disminución del apetito no está relacionada solamente con la diabetes, sino también con el estado emocional que provoca la diabetes. La falta de energía, que suele ser muy grave, las personas sienten que no pueden a veces ni caminar, que se agitan demasiado, que no tienen ganas de nada, quieren dormir, quieren descansar, es más, despiertan sintiéndose agotados, ¿no? La pérdida de peso no se da en todos los casos tampoco, pero en la mayoría de las ocasiones es evidente que cuando una persona está perdiendo peso sin estar haciendo una dieta y sin tener una razón real para esa pérdida de peso, está habiendo una afectación en los niveles de azúcar. Las infecciones recurrentes, principalmente en los riñones, ¿no? Que no se toman en cuenta. La lenta cicatrización de heridas ya en una etapa avanzada de la enfermedad. Hay que tener muchísimo cuidado con esto porque
porque entonces el paciente diabético tiene que empezar a cuidar de no cortarse, de no tener problemas dentales, de no, hasta cuando necesita una cirugía, es necesario que existan ciertas condiciones de, de control muy fuertes para que estas heridas no vayan a tener complicaciones futuras, ¿no? La mayoría de los pacientes con diabetes tienen problemas graves de cicatrización y por tanto hay que tener mucha atención al respecto. El picor en la piel, que también lo asociamos con ciertos tipos de neuropatía, principalmente se da en piernas y brazos. Tiene que ver también con cómo se está controlando el azúcar y cómo este control del azúcar nos está afectando los riñones. Muchos de los medicamentos desafortunadamente que actualmente se consumen, sobre todo la insulina inyectada, tienden a dañar los riñones y por tanto tienden a generar otro tipo de enfermedades, comorbilidades que afectan a el sistema en general y que se manifiestan muchas veces a través de neuropatías de picor en la piel y de sensación de quemazón, ¿no? Irritabilidad en la piel. También está una de las comorbilidades que suele presentarse cuando hay diabetes, es la enfermedad cardíaca. Pues porque desde luego todo lo que le afecta a la sangre, si yo estoy teniendo una subida de azúcar grave en la sangre, pues lógicamente mi corazón está recibiendo esa sangre y le está bombeando y eso va a terminar a la larga afectando si no tengo un buen control, la enfermedad renal, la afectación ocular que mencionamos en lo previo a ya la grabación. Esta enfermedad ocular no solamente está relacionada con ver menos, también está relacionada por ejemplo, existe inflamación del nervio óptico que hace que yo empiece a tener menor visión, pero también en el paciente diabético se da algo parecido a las cataratas. Este problema que se da en el ojo del enfermo de diabetes puede llegar a generar la pérdida total de la vista. Por lo tanto, hay que tener muy al tanto qué está pasando con mi azúcar y si yo estoy empezando a tener niveles descontrolados de azúcar en sangre, también tengo que recurrir al oculista para que el oculista vea qué es lo ideal, porque cuando hay estos niveles altos de azúcar, entonces la presión ocular empieza a ser muy grave. Entonces muchos de los pacientes que no tienen un buen control de azúcar, terminan con problemas graves oculares, muchas veces con ceguera total, ¿no? Entonces, es una de las afectaciones graves que tratamos de evitar cuando pedimos a los pacientes que tengan una adherencia al tratamiento y que traten todo esto relacionado con su enfermedad a través no solamente de medicamentos, sino también de atención psicológica que les permita encontrar un afrontamiento adecuado a la enfermedad, al estrés que les genera, a los estados de ansiedad, al decidir dejar el tratamiento por alguna razón extraña. Fíjate que casi ninguna de las personas que están participando en esta ocasión en este proceso manifestaron que hayan dejado de tomar su medicamento, lo cual es muy bueno porque esta adherencia al tratamiento es vital para que la enfermedad esté controlada y no se originen afectaciones más graves. Encontramos que una de las afectaciones, ya dijimos, es la visión borrosa. También la disfunción eréctil es otra de las afectaciones que pueden generarse debido a que por el engrosamiento en los conductos sanguíneos que van hacia el pene, pues exista una afectación a estos conductos
podríamos considerarlo como igualmente como una afectación grave. Y el pie diabético que lleva a amputaciones y que lleva a pérdidas de dedos, de las extremidades completas. A veces se tiene que incluso amputar las piernas o una o las dos piernas porque debido a que no hay una cicatrización adecuada, cuando se da un caso de pie diabético, bueno, pues desafortunadamente llega a derivar en gangrena, ¿no? Que puede ser bastante serio el asunto. Y existen otras afectaciones como náuseas y vómitos en cualquier hora del día, porque el cuerpo al no estar procesando el azúcar adecuadamente, pues empieza a tener ahí algunas cuestiones de sentirse mal el estómago, de sentirse mal los intestinos, etc. Al respecto, ¿tienes alguna pregunta, David? No, ¿No? Bueno. terrible ese escenario. Terrible escenario, claro, pero terrible, pero pues existen, Terrible. sí, sí, y desafortunadamente el desconocimiento de todo lo que conlleva la diabetes. A veces, fíjate que existen personas que consideran que tienen diabetes y siguen comiendo dulces, siguen comiendo eh, harinas, siguen comiendo pues azúcares en exceso, proteínas, cuando la realidad es que el escenario podría verse menos grave si se aprende, por ejemplo, que al estar comprometido los riñones, el hígado, etcétera, los diferentes órganos del cuerpo, bueno, no es un problema solo del páncreas. La diabetes es un problema de todos los órganos del cuerpo, de todo el cuerpo, porque la sangre va a todos los órganos del cuerpo, inclusive al cerebro, y sabemos que una afectación grave cuando no es controlada el azúcar adecuadamente, inclusive tiene que ver con demencias seniles o con afectaciones cognitivo-conductuales, ¿no? Que pueden ser graves. ¿Qué es lo que necesito yo hacer para tener una un mejor futuro o una mejor proyección de vida futura? Bueno, se recomiendan desarrollar 7 habilidades importantes que son, la primera, comer saludablemente. Debería de ser esta recomendación para la población en general, tenga diabetes o no, ¿no? El comer frutas, el comer verduras, el comer granos, el comer semillas, etcétera, de una manera adecuada. No solamente comer hasta reventar, sino comer a los requerimientos propios de mi condición. ¿Cómo logra uno llegar a este comer saludablemente? Pues desde luego, lo primero que se tiene que hacer, diría yo, es acudir a un nutriólogo. Muchas veces creemos que yo sé comer, que no necesito indicaciones de qué es lo que puedo o no comer. Y entonces comemos indiscriminadamente cosas que a lo mejor contienen azúcar. Muchas frutas, jugos, etcétera, tienen altos contenidos de azúcar que debemos de evitar. ¿Puedo comer de todo? Sí. Sí, siempre y cuando esté controlado. ¿Debo de comer algunas cosas menos que otras? También, porque esas cosas que a lo mejor van a subirme el índice glucémico en la sangre, debo de tenerlas bien controladas. Entonces, comer saludablemente es muy importante, recurrir a un nutriólogo, a un especialista de la salud, de la nutrición, es muy importante. Mantenerme activo. La inactividad, como ya mencioné, uno de los problemas por los que los niños y jóvenes desarrollan diabetes es por ser inactivos y por tanto adquirir mucho peso. Entonces, debo de hacer ejercicio con las medidas adecuadas a mi condición, porque no puedo hacer cualquier clase de ejercicio. No puedo arriesgar a mi cuerpo a sufrir una lesión
interna grave y tampoco puedo arriesgarme a sufrir una lesión de pies. Entonces, debo de hacer un ejercicio moderado, pero en condiciones adecuadas a la condición diabética. Esto es con calzado, con zapatos, con ropa, con medidas de protección adecuadas que me permitan proteger mi cuerpo y proteger mis pies, mis manos, ¿no? También es recomendable en este mantenerse activo, hacer ejercicios como trotar, caminar, practicar yoga es excelente para los diabéticos porque no solamente les va a facilitar la respiración para que su sangre esté con los niveles adecuados de oxigenación, sino que además les va a beneficiar en cuestiones de emocionales, de cognitivo-conductuales. Y es bien importante que cuando se realice ejercicio se mida los niveles de glucosa posteriores, porque, o que al menos esté al tanto de cómo me siento, reconocer cómo está mi cuerpo y decir cómo me siento, traigo el azúcar baja o qué pasa, porque como se está quemando un alto contenido calórico durante el ejercicio, puede haber una baja de glucosa en la sangre y esto también puede ser peligroso para el enfermo diabético. Entonces, es necesario tener muy consciente y de preferencia revisar, medir cómo está mi azúcar después del ejercicio, porque además eso le va a ayudar a mi médico en el futuro a adecuar mis medicamentos a lo que estoy requiriendo después de hacer el ejercicio. Otra de las recomendaciones es que hay que monitorear de manera regular la glucosa y para eso es bueno contar con aparatos que me permitan monitorearlo y no que solamente sea cuando vaya yo a mi consulta médica o cuando pueda yo ir a un laboratorio. Hay que tener un glucómetro de preferencia, aprender a utilizarlo y aprender a interpretarlo porque no todos se interpretan de la misma manera. Y llevar un registro de cuánta fue cuánto marcó el glucómetro diariamente, bueno, o siempre que me tome la medida. ¿Por qué? Porque esto también me va a permitir a mí saber qué comí. De preferencia, este registro debería de decir cuánto tuve de azúcar en la sangre y luego las condiciones previas a esta medición. Por ejemplo, si hice ejercicio, si me comí un pastelito, si tomé un jugo, si comí fruta, etcétera. Lo más esencial escribirlo también, porque esto me va a ayudar a autorregularme en cómo estoy llevando a cabo mi alimentación, mis hábitos de ejercicio, mis hábitos de sueño, etcétera. Algunas veces tenemos que la glucosa, por ejemplo, sube cuando estoy muy alterado. Hay gente que cuando debuta, mencionas tú, cuando debuta como diabético, piensa que fue por un susto o por un enojo o por una situación de pérdida grave. Y la realidad es que esto lo que hizo fue que su nivel de azúcar aumentara por el estrés, pero no detonó la diabetes. La diabetes es una condición generada en el páncreas. Entonces, esto solamente hizo manifiesta la condición. A veces las personas cuando debutan como diabéticos tienen ya un proceso de muchos años hacia atrás siendo diabéticos y no lo habían identificado como tal. El cuarto punto es que debe haber una toma y aplicación de medicamentos prescritos por el médico. No se vale automedicarse, no se vale cambiar uno solo sin que el médico lo diga, la dosis de medicamentos que debo de tomar. El médico, a partir de la medición que yo estoy haciendo, va a modificar, va a decir, a ver, en estas condiciones
a lo mejor vamos a modificarlo, vas a tomar menos en la mañana y más en la tarde de tu medicamento, o vamos a eliminar una de las tomas, o vamos a, la insulina, si es insulino dependiente, vamos a modificar qué cantidad de insulina estás recibiendo. Otro de los puntos es que el medicamento no debe de tomarse fuera de los horarios establecidos. Lo ideal es que, bueno, esto es en todas las condiciones de salud. Lo ideal sería que si un medicamento se te receta, tú lo tomes todos los días a la misma hora, que no lo tomes hoy a las 10 de la mañana y mañana a las 11 de la mañana y pasado a las 9 y así, ¿no? Lo ideal es que siempre se tomen los medicamentos prescritos en el mismo horario, porque esto va a permitir que tu cuerpo se adapte adecuadamente a este medicamento. Tenemos que aprender a enfrentar retos cotidianos. Esto es, ¿qué le pasa a mi cuerpo? ¿Cómo reacciona? ¿Qué situaciones de estrés o qué situaciones están haciendo que yo tenga un movimiento brusco en mi glucosa? Y además me va a permitir a reconocer cuando tengo niveles bajos de glucosa en la sangre, esto es la hipoglucemia, y que puede ser también bien grave para el paciente diabético porque lo puede llevar a un coma hipoglucémico inclusive. Entonces, yo debo de aprender a reconocer y enfrentar estos retos que me impone la enfermedad. La reducción de riesgos para que no existan enfermedades con morbilidades, por ejemplo, para que no existan daños renales, para que no existan daños en el corazón, daños cognitivos, etcétera, el pie diabético. Entonces, yo voy a intentar reducir los riesgos para estas comorbilidades. ¿Cómo? Actuando adecuadamente. Si yo veo que tengo una uña enterrada en el pie, bueno, lo que voy a hacer es reducir el riesgo de que pueda darse un pie diabético yendo de inmediato a que se me atienda y no yo agarrando con unas pincitas o con un corta uñas y quitándome la uña que me está molestando el pie. Debo de ir a que se me revise y a que se me dé el tratamiento adecuado porque a lo mejor necesito que se me aplique algún tipo de crema o de antibiótico local para que no vaya a haber ninguna complicación. Y es bien importante en el paciente diabético la actitud positiva con respecto a la enfermedad. ¿Qué implica una actitud positiva? Primero, aprender a reconocer cómo me siento. ¿Cómo me siento con respecto al hecho de ser un paciente diabético? ¿Cómo reacciono? Si estoy contento, si estoy triste, enojado, como lo menciona aquí, si estoy emocionado, sorprendido, etc. Lo ideal es que yo tenga un afrontamiento ante la enfermedad lo más positivo posible. Que esta enfermedad no me coma emocionalmente o que no me coma en cuanto a cómo estoy reaccionando cognitivamente ante ella. Muchas de las personas que tienen complicaciones graves con la diabetes es porque su percepción de la enfermedad es como si les estuvieran dando una sentencia de muerte a corto plazo. Entonces, esto hace que no tengan una adherencia adecuada al tratamiento. ¿Es una enfermedad grave, como ya lo dijimos? Sí, pero es una enfermedad que puede controlarse. Es una enfermedad que, siguiendo ciertas pautas, voy a mantenerla pues encapsulada adecuadamente. Entonces, es importante cómo me siento. ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Primero, tener hábitos de vida saludable, alimentación equilibrada, debo de tomar suficiente agua, descansar bien. Si tengo problemas para dormir, debo comentárselo a mi médico. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo problemas para dormir es porque puede estar existiendo una cuestión de
ansiedad, de estrés, de depresión inclusive. Entonces, debo de atender esto también con mi médico para que él recomiende algún tipo de medicamento o para que recomiende terapia cognitivo-conductual o terapia psicológica de algún tipo. Si yo tengo alteraciones, por ejemplo, de somnolencia en el día, a lo mejor estoy deprimido o a lo mejor estoy teniendo un índice muy elevado de azúcar en la sangre que me está provocando una afectación. Entonces tengo que revisar cómo estoy descansando e intentar dormir adecuadamente de 7 a 8 horas. Esto es muy importante en la diabetes, el descansar de manera adecuada. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a que tanto en lo cognitivo como en lo físico mi cuerpo esté en mejores condiciones. La actividad física ya dijimos que es muy importante, la alimentación equilibrada. ¿Qué se recomienda? La práctica de ejercicio al menos por 30 minutos o por 1 hora en niños y jóvenes, en las personas adultas, 30 minutos 5 veces a la semana al menos. Que se utilicen las escaleras todas las veces que sea posible, porque esto va a ayudar a que la circulación de mis piernas se vea favorecida, mantener una vida saludable y evitar el sedentarismo. En cuanto a la comida, debo de comer más fibra, menos grasas, menos azúcar y menos alimentos con sal. ¿Por qué? Porque la salud de mi corazón está comprometida debido a la diabetes. Y existe algo que se llama el plato del buen comer diabético, que es diferente del plato del buen comer general. ¿Por qué? Porque en este plato del buen comer diabético eliminamos algunas cosas que hacen que el azúcar sube en exceso. Este plato se divide únicamente en 3 secciones, en las cuales mi plato lo divido en 4, pudiéramos decir, pero 2 de estas partes tienen que llenarse de frutas y verduras. Una de estas partes, una cuarta parte con cereales y una cuarta parte con leguminosas y alimentos de origen animal. ¿Qué alimentos de origen animal de preferencia? Pescado y carnes no magras. Esto es pescado y pollo. Debo de evitar el consumo de la res, el consumo del puerco, el consumo de carnes rojas. Y pues puedo comer leche, puedo comer huevo, sí se puede comer, pero desde luego no exagerar en su ingesta, ¿no? De preferencia, lo ideal sería que consumes productos animales a lo mejor 2, máximo 3 veces por semana. Se ha comprobado que la dieta vegetariana ayuda enormemente al control de los índices de azúcar en la sangre. Entonces, actualmente la recomendación va enfocada a que las personas que tienen diabetes inicien una dieta vegetariana al menos 5 días de la semana. ¿Cómo ves eso? Interesante. Sí, ¿no? ¿Dispuesto a hacerlo? Por supuesto. Bueno, a mí se me hace que eres carnívoro. Carnívoro Un poquito. ¿Eres carnívoro o vegetariano de closet? No, he sido, por supuesto, carnívoro. También he sido vegetariano en algún tiempo de mi vida, como por 3 años. Yo estudié la preparatoria y la secundaria en un lugar que se llama Montemorelos, Nuevo León, Ajá, en un internado. Entonces, ese internado era un colegio adventista ajá. y los adventistas no comen puerco Ah, ok. y tampoco en su dieta comen o evitan las carnes. Claro. Entonces, durante 3 años yo fui vegetariano. Lo Bien. único que comía era huevo, leche y queso. Ah, Y el ok. resto era, hierbitas, jitomatitos, Vegetales. hacían una cosa que era soya Ajá. y gluten.
Ah, hacían como un bistec de gluten o pedacitos de carne de gluten, sí. pero pues al final no es carne. Entonces, yo no tengo ningún problema con una dieta sin carnes, Ajá. pero tampoco Reducida. tengo problemas si me como un pedazo de carne. Bueno, nada más cuando se come carne y se es diabético, decía algún médico que existe una posibilidad, ¿no? Una vez que yo logro el nivel óptimo de mi azúcar en sangre como diabético, puedo tener un día de descanso a la semana para comer, pues no indiscriminadamente, pero sí darme los gustos de ciertas cosas que no comería dada mi condición, ¿no? Pero para esto tiene que haber un nivel óptimo de azúcar en la sangre. Entonces, nada más no comerse la vaca completa, ¿verdad? No, 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 no llega, pues claro que sí comemos carne, pero también como pescado, como pechuga asada, trato de que si voy a comer carne, le retiro el famoso gordito que es delicioso, pero ya no lo como, Sí, nada más me como la carne, o sea. sí, pues muy bien. Sí, porque también el paciente que vive con la condición diabética, si no se cuida, puede tener problemas con el colesterol, triglicéridos, Sí, sí. hipertensión y se Esto es genera porque el síndrome metabólico y claro. te llamabas, ¿no? Sí, claro. Entonces, Además de todo esto, es como mencionaba yo, este padecimiento tiene mucho que ver con la salud del corazón, ¿no? O sea, existe una cuestión muy relacionada con padecimientos cardíacos y entre la diabetes y el padecimiento cardíaco, justamente porque al no tener un control adecuado de los índices de glucosa, pues empiezan a afectar otros órganos como el hígado y bueno, el hígado y los riñones, y ya sabemos que cuando hay una afectación en el hígado, se pueden dar el hígado graso, que conlleva a un sinnúmero de situaciones que ya pueden llegar a ser graves, ¿no? claro, puedes terminar con una cirrosis, etcétera. Y como decías, el síndrome metabólico que puede, pues, ser Sí, te suceden las dos cosas en el mismo evento, en ¿no? el mismo evento, así es. Sí, entonces sí te llamabas. Sí, sí, sí. Bueno, ay, aquí, ¿qué pasó? Aquí. Bueno. Una de la, ¿cómo? Bueno, ahora, esta situación de la diabetes, muchas personas que padecen diabetes ignoran o desconocen, más bien, desconocen que una de las situaciones más generalizadas entre el paciente diabético tiene que ver con la cuestión cognitivo-conductual y en específico con afectaciones en el comportamiento y con afectaciones relacionadas con la ansiedad, la angustia, el estrés. Existe algo que se llama estrés del diabético, que no es el estrés común y corriente que tienen las personas que no tienen diabetes. Una característica bien importante cuando desconocemos que somos diabéticos y a lo mejor la persona no se ha dado cuenta es que empieza a tener cambios conductuales muy marcados. Empieza a haber así como un descontrol, empieza a haber sensación de que se sienten abrumados por cualquier cuestión de la vida, empieza a haber una cierta incapacidad en el individuo de controlar sus estados emocionales alterados y entonces se siente, o sea, se enojan con facilidad, se angustian con facilidad,
y llegan a situaciones de mucha alteración ante situaciones que pudieran parecer no tan graves. A lo mejor no son tan graves para para una persona que no tiene índices de glucosa altos, pero para la persona diabética sí, porque el azúcar impide que el cerebro actúe de manera adecuada y que toda esta cuestión de las neuronas y las dendritas y demás que están recibiendo más azúcar de lo normal, trabajen adecuadamente. Nosotros sabemos que, por ejemplo, cuando los niños pequeños les damos un chocolate, por ejemplo, al rato vamos a tener una hiperactividad en ese niño, ¿no? O vamos a tener manifestaciones de enojo o de ira o extremas. Pues eso mismo nos sucede o sucede en el resto de la población cuando existe una subida de azúcar y que está constante, ¿no? Empieza a haber estas alteraciones y son condiciones que no se reconocen como algo me está pasando en relación con el azúcar. Muchas personas dicen, es que no sé qué me pasa, me siento muy estresado, me siento muy triste, me siento muy angustiado, y no lo reconocen o no los asocian con la diabetes. Y como mencionaba, existe algo que se llama el estrés en el diabético, pero no necesariamente tiene las características del estrés tradicional. Este estrés del diabético se define como un patrón inesperado, dice Hans Selye. Dice que es un patrón inesperado de activación fisiológica que presenta el organismo ante cualquier demanda del entorno. Entonces, en un paciente, bueno, en una persona, entre comillas, normal, esta demanda del entorno podría no alterar exageradamente a la persona, pero en el paciente diabético sí. ¿Por qué? Porque el paciente diabético no tiene internamente una autorregulación adecuada de ciertos componentes hormonales y ciertos componentes relacionados con la azúcar excesiva que hay en su cuerpo o con el descontrol en relación a cómo se nivelan estos parámetros del azúcar. Entonces, la propuesta de los psicólogos es que el estrés se analice detenidamente en el paciente diabético y que se dé una indicación para aprender a afrontar estos patrones. En algún momento se ha dicho que el estrés puede ser positivo o negativo y pudiera considerarse como, ¿cómo puede ser el estrés o los estados de este tipo positivos o negativos? Bueno, pues porque el estrés nos ayuda a responder, o la ira, el enojo, etcétera, nos ayudan a responder ante los estímulos del entorno y hace que nosotros reconozcamos las experiencias como generadoras de un peligro o no. Pero si yo, dado el estrés por mi condición de azúcar, no lo puedo reconocer adecuadamente, entonces tampoco puedo reconocer cuándo este estrés puede ser o debe de ser controlado de manera adecuada o no. No estoy reconociendo realmente qué tipo de estrés estoy teniendo y entonces no hago un afrontamiento idóneo ante lo que me está sucediendo. Entonces, ¿pone mi vida en peligro? Sí, porque como es una cuestión descontrolada del azúcar en sangre, entonces puede poner mi vida en peligro porque puedo tomar decisiones que conlleven que mi vida se ponga en peligro. Entonces, la azúcar no solamente nos afecta en cuanto al funcionamiento del cuerpo, sino que es muy importante que aprendamos a reconocer cómo afecta a mi cuestión cognitivo-conductual para saber cuándo es estrés a causa de la subida de azúcar o cuándo es estrés
porque estoy respondiendo a estímulos del entorno. Y esta parte es muy importante, ¿no? Porque si lo confundo, puedo inclinarme a hacer algo que ponga en peligro esta vida que se supone que estoy cuidando. ¿Cómo ves? Doctora, tiene razón. Sí, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo aprendo a reconocer el estrés diabético? Bueno, se dice que el estrés diabético tiene tres fases importantes. Lo puse aquí con estas imagencitas y que una dice que la primera fase es la de alarma, ¿no? Tengo una amenaza. ¿Cuál es la amenaza en el caso del diabético? Bueno, la amenaza es que tengo, por ejemplo, me siento estresado, me siento muy mal, me siento en shock. Pero, ¿por qué me siento en shock? ¿Por qué me siento alarmado? Debo de tomarme la azúcar y ver si tengo un alto índice de glucosa en sangre. Si yo veo que mi glucosa está en 240, en 500, pues desde luego que mi cuerpo está reaccionando como si tuviera una descarga de adrenalina, ¿no? Es como si me hubieran inyectado adrenalina y reacciono inmediatamente porque estoy reaccionando a la amenaza que implica que mi cuerpo puede entrar en shock. Entonces, cuando yo tengo esta sensación de que algo me está alterando, me está afectando o está representando una cuestión de peligro, debería como paciente diabético primero revisar cómo está mi azúcar. Entonces, es muy importante, ¿no? Esta parte. Me siento amenazado. ¿Qué pasa con mi azúcar? Porque algo anda, a lo mejor es esta parte lo que está mal, el nivel de azúcar. Ahora, lo siguiente que hago es la fase de resistencia. Si me regreso a la anterior, veo yo aquí que no sucede nada y empiezo a pelear contra lo que está sucediendo en mi cuerpo. Me adapto ante el estresor. ¿Qué le pasa a mi cuerpo? Por ejemplo, personas que manejan índices altísimos de azúcar no se dan cuenta de que son diabéticos porque su cuerpo se está adaptando ante el nivel alto de azúcar. Pero no significa que no está teniendo un problema. Significa que está teniendo un problema, pero mi cuerpo está tratando de resistir este embate del azúcar en el torrente sanguíneo. Entonces, ¿empiezo a tener un desgaste? Sí. ¿Cómo lo reconozco? Bueno, ya me entero de que tengo el nivel alto de azúcar y empiezo a sentirme en exceso cansado, empiezo no hago caso de lo que está sucediendo en mí y entonces orillo a mi cuerpo al no hacer caso a que haya un debilitamiento, a que empiece a afectarme de más. La imagen dice, hago de oídos sordos, ¿no? No está pasando nada, no está pasando nada. Y entonces empieza a haber afectaciones en otras áreas del cuerpo. Y por último, la tercera fase de resistencia al estrés es el agotamiento o claudicación. Mi cuerpo ya no puede más. Ya no solamente es estrés físico, sino además de todo, caigo en un estado ya de depresión, de debilitamiento, de una situación insostenible para el cuerpo. No soy capaz, mis órganos no son capaces de defenderse, mi cerebro ya no es capaz de defenderse y dejo que la enfermedad pues me caiga como una piedra encima, ¿no? Y esto no solamente se refleja físicamente cuando llego ya en un estado crítico a un hospital por el nivel de azúcar que tengo en el cuerpo, sino cuando además ya hay comorbilidades alrededor y ya digo, estoy tan cansado que ya ni siquiera quiero pararme de la cama. Estoy tan mal, tan estresado, tan agobiado, que ya no quiero tener nada que ver con el mundo y entonces me vuelvo vulnerable y susceptible a que mi organismo todo entre en un estado de shock o de enfermedad generalizada.
Es correcto. Es correcto, ¿no? Bueno, Sí, existen fíjate que en dime, una, sí. ¿Qué? no, lo que te iba a comentar en cuanto al estrés y la situación del estrés que se presenta en la persona que vive con la condición diabética, eh, considero y también creo que lo he vivido y lo he llevado a cabo, Ujú. que lo más importante es evitar el estrés. No Sí, importa si tienes la condición diabética o no, porque una situación, por ejemplo, en el paciente diabético o quien vive con la condición, eh, nuestro cuerpo responde a la amenaza exterior. así es. Entonces hay un disparo de adrenalina y los músculos se tienen que activar. Sí, Entonces la glucosa tiene que llegar a la pantorrilla para que puedas salir corriendo porque viene el tigre atrás de ti. Eso es lo que reconoce el cuerpo. así es. Pero cuando ya estás entendiendo y de alguna forma atendiendo tu situación actual, esa misma reacción se da cuando una mosca está volando porque Sí, así es. altera tu entorno. Así es. Entonces, oye, esta mosca, ¿qué onda, no? Sí, Pero ya también aprendes o vas desarrollando habilidades para decir, ay, mosca, ya cálmate, déjame en paz. O sí, tigre, tú no me vas a atacar, tranquilo, no pasa sí. nada. Entonces empiezas a bajar tus niveles de estrés y empiezas, obviamente, utilizando herramientas y estrategias que tal vez ahorita vayamos a ver para evitar pues esas elevaciones sin control Así es. de la glucosa en tu organismo para poder activar el músculo Es para que que funcione. así es importante esa parte que mencionas, David, de aprender a reconocer que o sea, yo puedo estar hiperestresado como dices, por el tigre o por la mosca, ¿no? Sí, 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 te ponen el mismo nivel. Te ponen el mismo nivel, pero también es necesario reconocer que puede ser un factor, o sea, que esa mosca o ese tigre es un factor externo, pero al que estoy respondiendo por el factor interno que está sucediéndome, que es la azúcar a lo mejor en un momento de descontrol, como si fuera la adrenalina, pero la azúcar hace prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, digo, te pone en alerta y te pone en un nivel exagerado de estrés. Entonces, reconocer que si una mosca me está causando esta sensación de un estrés tan grave, es que algo está sucediendo con mi cuerpo. No es porque sea algo, sí soy yo. No, algo está pasando contigo, ¿no? Entonces hay que aprender a reconocer estas situaciones y aprender a entender el cuerpo, porque la manifestación fisiológica que se da en lo cognitivo y en lo conductual es reflejo de algo que está sucediendo dentro de ti. Claro, 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 y tener tal vez un plan de acción, ¿no? O sea, Tener si un hay plan de acción. un índice elevado, pues tú sabes lo que tienes que hacer, preguntarte qué pasó, qué comiste, qué no comiste, Así, inclusive, y si te toca hacer 45 minutos, pues a lo mejor una hora, sí, y empiezas a quemar el exceso de azúcar que el traes en tu exceso. organismo, y no sé, más adelante meditación profunda y Así un es. largo etcétera, ¿no? Para Una, ayudarnos a nosotros mismos. un sinnúmero de actividades que se pueden realizar para poder controlar esto, ¿no? Para hacerle Claro. frente a este estrés. Bueno, decimos entonces que 3 manifestaciones fisiológicas, las primeras. Ujú. Las segundas son las conductuales o motoras. Eh, no sé si te haya pasado que en algún momento que hayas tenido una subida intempestiva de azúcar, tú asocies esto con un estrés y a lo mejor digas, ay, es que no puedo dejar de moverme y muevas las manos y hasta empieces a sentirte como fuera de lugar, ¿no? Estas manifestaciones conductuales y motoras se presentan justamente porque el cuerpo está siendo incapaz de controlar
esta subida de azúcar excesiva en el cuerpo. Entonces, empieza a haber comportamientos desorientados, empieza a haber comportamientos. Hay gente que inclusive, ya sea cuando el diabético, cuando hay una subida intestina o cuando hay una hipoglucemia, porque se les bajó además el azúcar, que también suele suceder en el paciente diabético, incluso son incapaces de hablar, ¿no? Son incapaces de controlarse, les baja la temperatura del cuerpo, empiezan a tener desvaríos, empiezan a sentirse como paralizados, sin control de sus movimientos corporales o musculares y empiezan a tener varias manifestaciones que están siendo presentadas a causa del estrés que está sufriendo el cuerpo, aunque yo no lo reconozca como estrés, porque ya dije, o sea, no es un estrés cognitivo o neurológico, es un estrés del cuerpo, es un estrés fisiológico. También existen, desde luego, las manifestaciones emocionales y cognitivas en las que me siento triste, en la que me siento angustiado, en la que siento que la vida no se puede seguir viviendo, empiezo a distorsionar la realidad, a tener pensamientos negativos, a tener pensamientos de agobio excesivos, a tener pensamientos fatalistas, que pueden ser irracionales. Hay quienes manifiestan, por ejemplo, tener alguien que los está siguiendo, alguien que los está agrediendo, o sentirse a sí mismos como inútiles. O sea, esta enfermedad me está afectando tanto que ya, o sea, soy un inútil, ya no soy capaz de hacer nada, ¿no? Entonces, todos estos pensamientos también tienen que ver con esta elevación de azúcar que no estoy controlando adecuadamente y que está generando también un estrés emocional. Ahí. Bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago para, qué hago para intentar evitar este estrés? Dice un psicólogo muy reconocido, bueno, dicen los teóricos, dicen que hay que afrontar lo que me está sucediendo y hay que afrontar el estrés. Y este afrontamiento implica conjuntar mis esfuerzos cognitivos para reconocer qué es lo que está sucediendo conmigo, esforzarme en cuanto a mi comportamiento, porque como ya dije, las personas con diabetes suelen tener situaciones en las que explotan de repente sin control. Entonces, aprender también a controlar estos comportamientos, porque cuando yo me enojo, no solamente, no nada más, por ejemplo, si me enojo, no solamente interviene el azúcar, interviene la adrenalina también. Entonces puede ser descontrolado y esto puede afectar a mi corazón. Entonces, aprender a respirar, aprender a tranquilizarme, a minimizar, a dominar, a tolerar, a tener un control de la respiración es importante. Controlar las demandas del entorno, las demandas internas, tener una claridad con respecto a lo que está sucediendo en mí mismo y con respecto a los demás en cuestiones sociales, para que pueda yo reconocer qué es lo que me está generando el estrés externo también y superarlo mediante aquellas herramientas que yo mismo estoy aprendiendo. Ahora, ¿cuáles son las herramientas o cuáles serían las cosas ideales? Pensamientos positivos, afirmaciones positivas, observaciones positivas. Lo primero que tengo que hacer es un trabajo mental en el que yo encuentre qué es lo que está pasando conmigo, por qué está pasando y cómo lo voy a afrontar, cómo lo voy a solucionar, cómo voy a trabajar con ello.
Si yo no reconozco, si yo no entiendo, si yo no acepto, si yo no me preparo mentalmente para lo que está sucediendo con mi cuerpo, pues voy a tener un desconocimiento que no me va a permitir llevar a la práctica acciones. Segundo, cuando yo tengo este tipo de estrés, es importante aprender que debo de detenerme, que debo permitirle a mi cuerpo relajarse, que debo de permitirle a mi cuerpo descansar y que es correcto no que me tire en la cama a morirme, sino que me siente, a lo mejor me siento, a lo mejor me pongo a ver una película que me distraiga, que me haga sentir bien, pero darle a mi cuerpo ese tiempo de descanso es muy importante. Otra cosa que es importante o que es recomendable es que aprenda a respirar. Esta figurita que parece como si estuviera meditando es porque la meditación, sabemos nosotros, que ayuda a la respiración. Cuando yo me detengo y empiezo en este proceso de voy a meditar sobre las cosas hermosas de la vida, empieza con una buena respiración. Y una buena respiración tiene que ser, en primer lugar, aprendida y en segundo lugar, autodirigida. Primero alguien me la va a enseñar, o sea, me va a dirigir cómo es este proceso respiratorio, me va a enseñar a respirar, me va a enseñar a detenerme y me va a enseñar a relajarme. ¿Por qué? Porque mi cuerpo, que tiene un estrés generalizado en todos sus ámbitos, tiene que detenerse para poder bajar este nivel de estrés y que entonces el azúcar no se eleve por el estrés, porque el azúcar también se eleva cuando estoy estresado, ya lo había yo dicho hace unos momentos. Entonces, ¿qué es lo ideal? Claro, que practique ejercicio y que practique ejercicios de meditación y de respiración. La respiración controlada va a oxigenar mi sangre, va a hacer que esta sangre ya oxigenada tenga más habilidades para deshacerse de ciertas cantidades de sangre que me están ahí afectando y entonces pueda yo salir adelante en esta situación de estrés que estoy teniendo y por tanto que beneficia mis niveles de azúcar. Ejercicio, importantísimo. Una buena alimentación. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? Lo voy a repetir. Una buena alimentación, hacer ejercicio, tener hábitos de sueño adecuados, practicar comidas saludables, pero también llevar a cabo mediciones saludables de mi glucosa, aceptar que tengo una condición específica que necesita o requiere que yo esté centrado, que yo esté con actitud positiva. Es súper importante que no me auto asesine emocionalmente. Sí, ¿no? Porque Suicidio psicológico. la cuestión psicológica, o sea, el que yo reconozca que tener diabetes no es una sentencia de muerte, que es una oportunidad a lo mejor para que yo tenga una mejor calidad de vida, porque me voy a alimentar mejor, voy a tener más atención a mi cuestión emocional, neurológica, a mis hábitos de salud, a mis hábitos de higiene. Entonces, cuando yo logro encontrar este centro, se puede decir, de mi condición, entonces voy a tener una mejor calidad de vida y voy a tener un mejor afrontamiento ante el estrés y este estrés no va a disparatarse para dañar mi cuerpo porque siempre que se eleva el estrés, empiezo a generar sustancias en el cuerpo que le afectan a mi ser como paciente diabético. Entonces, bueno, ahí. Y bueno,
recordar que ¿Sí? es importante, como digamos que como final de este afrontamiento del estrés, que el estrés, la relación que hay entre el estrés y el afrontamiento, o sea, cómo yo lo veo, cómo yo lo trabajo, cómo yo lo manejo, es recíproco. Es recíproco en relación a la enfermedad. Si yo manejo adecuadamente mi estrés, los niveles de azúcar no van a subir tanto tampoco, porque cuando yo tengo problemas de estrés, el nivel de azúcar se eleva. Entonces, si yo afronto adecuadamente el estrés, también mi azúcar va a estar mejor controlada y va a tener menos alteraciones de pico que me puedan dañar. Y este afrontamiento en relación al estrés actúa como autorregulador. Si yo estoy consciente de qué es lo que está pasando con mi cuerpo, entonces emocionalmente voy a estar en mejores condiciones, voy a presentar menos picos de malestar y menos picos de ansiedad y menos picos de enojo, de cuestiones que a final de cuentas le van a perjudicar a mi estado general de salud y que, como ya dijimos, si yo tengo más estrés de lo normal, mi corazón sufre, mi hígado sufre, mi estómago sufre y todo mi cuerpo en general sufre. Entonces, cuando yo controlo estos niveles de estrés y afronto adecuadamente lo que está sucediendo en relación a voy a tener una mejor calidad de vida y a evitarme complicaciones graves. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Algún Este, comentario, lo que quieras? pues está sumamente interesante lo que estás comentando. Ajá, Eh, Son cosas que de alguna forma, pues también ya he vivido en claro, cuanto a ese tipo de experiencias y también, pues, si me permite rápidamente claro, claro, tú. O lo sea, que me, lo que me comentaron los ajá, especialistas sí, en, claro, en cuanto a cómo entenderme y cómo salir de la situación sí, lo mejor librado, es sí, que, bueno, y así me lo dijeron, cuando estás en una situación de estrés, tienes que empezar a respirar y me dijeron que eran 7 respiraciones profundas, en donde iba a oxigenar mi cuerpo, le iba a llegar el oxígeno al cerebro y iba a haber una distensión o un relajamiento desde el tracto digestivo. Y no, me lo explicaron perfectamente. Como tú dices, tiene que ser orientada. Me lo enseñaron y lo practico. Y prácticamente me dijeron, mira, si hay una situación de estrés o alguna molestia o algo, porque son eventos del día a día, no nada más con el paciente diabético, sino son del día a día. todos, sí, así es. Si es una situación de molestia, lo más recomendable es que no te molestes. Pero si te molestaste, porque es una situación grave, la segunda recomendación es desmoléstate lo más rápido posible, Así porque es. si no te quedas rumiando con la situación y empiezas como vaca, es que me hizo, es que me dijo, es que no lo entregó, es que era para ayer, y pasa una semana y tú traes un nivel de estrés y un nivel muy alto de azúcar circulando en tu sangre, porque no le Así dijiste, ok, ya, no lo entregaste, bueno, entrégalo, pum, lo que sigue. Entonces, claro que eso hay que enseñarlo y o las personas que viven con la condición o quienes aún no viven con la condición, también tienen que salir del estrés, porque el estrés es peligrosísimo, te va a dar un paro cardíaco, bueno, así fue lo que me dijeron, te vas a morir, no de la es. condición diabética, sino de un paro Sino de cardíaco. un paro cardíaco, así es. Bueno, yo lo quité de aquí, no lo puse, pero la realidad es que si yo no me autorregulo en la cuestión de cómo manejo el estrés y cómo afronto las situaciones, como dices tú, desenojarme lo más rápido posible, desestresarme lo más rápido posible, desangustiarme lo más rápido posible, puede, o sea, genera, como dices tú, una situación en la que la vida está en peligro, ¿no? O sea,
realmente es bastante peligroso. ¿Por qué? Porque me va a llevar a un paro cardíaco. O sea, Sí, me va a llevar a una situación en la que voy a perder la vida. Entonces, sí es bastante importante. Desde luego, eso le puede pasar a cualquiera, pero en el paciente diabético hay una comorbilidad todavía más acentuada y más de mayor probabilidad, ¿no? ¿Por qué? Pues por todo lo que conlleva el asunto de la diabetes. sí, Entonces, puede eh, ser peligrosísimo. Ujú. claro, es algo que si de por sí en condiciones normales es peligroso, en esta condición, Así es. pues resulta un tanto cuanto más peligroso. Todavía más. Y además de todo, un estrés prolongado, una situación de estrés prolongada, también lleva a una depresión, ¿no? O sea, cuando Sí, es terrible, es terrible. sí, te lleva a una situación de ansiedad, de depresión. Ya de por sí, el asunto de ser diagnosticado con una enfermedad como esta o como cualquier otra, ¿no? Una enfermedad crónica, crónica degenerativa, es un Y sin cura, determinante, ¿qué? y sin cura. Sin cura, es un determinante bien fuerte para que exista una situación de estrés. Pero si esta se prolonga, bueno, pues puede acarrear no solo patologías o comorbilidades físicas, sino también emocionales, ¿no? Y muchas veces estas son las que generan que el paciente llegue a un extremo en el que ya para él sea insostenible también la condición de vida. Entonces, sí es importante aprender a respirar. Existen algunas otras técnicas de respiración, por ejemplo, algunas que dicen que hay que contar 4 es profunda, ¿no? Respiración Ujú. profunda, 1, 2, 3, 4, y luego en esos mismos 4 tiempos bajar, exhalar, ¿no? Y luego otra vez 3 veces al menos repetirlo para que el cuerpo oxigene de manera adecuada. Sin embargo, lo ideal es que practiques esta respiración, no necesariamente cuando tienes una situación de estrés, sino que la practiques regularmente. ¿Para qué? Para que la tengas perfectamente identificada y cómo actúa en tu cuerpo. No, y se vuelve respuesta automática, ¿eh? O sea, te Así lo digo es, porque de alguna forma también lo practico como tú dices, sí, y está una situación y empiezas, no, cálmate, porque al final lo que tratan de transmitirte es que tú te puedas salir y te puedas observar así y te es, veas, fíjate en qué situación estás, David, sí, fíjate qué está pasando, ¿te así. calmas? Cierto, ¿verdad? Y ya empiezas a bajar, ¿no? Enfrentar el problema y enfrentar la situación, ¿no? O sea, sería, Sí. además de todo, tú decías, o sea, esta situación que me está generando este estrés o este enojo, se tiene que solucionar ya, o sea, ¿por qué? Porque está entre la posibilidad de mi vida de perderla o tranquilizarme y Sí. llegar a un punto en el que Se tengo que enojó el cliente, ganar. mañana le hablas, o tu proveedor no entregó, pues buscas con otro y empiezas a resolver situaciones sin que generes esa ansiedad o en situaciones de vida, ¿no? Pero También, pero pero estamos de acuerdo que es un trabajo de mucho tiempo. Al sí, menos, por ejemplo, en el sí, caso tuyo ya has tenido todo este proceso. Yo te agradezco mucho oye, que teniendo ya todo este proceso y esta experiencia, ah, eh, hayas aceptado trabajar conmigo, porque realmente es todo un proceso, ¿no? Es un proceso muy largo en el que hay que pasar del impacto yo digo que es como una pérdida o como un proceso de duelo, ¿no? El impacto de tener una enfermedad de este tipo, que ya no me voy a deshacer de ella, que va a afectar y que puede llegar a afectar gravemente mi calidad de vida.
y entonces empezar a trabajar con esto hasta el punto en el que yo sea capaz de reconocer los detonantes de ansiedad, de estrés, de depresión y de muchas otras cuestiones que le afectan a mi cuerpo y entonces decir, bueno, con todo esto que he aprendido durante todo este proceso, desde que supe a la fecha, ¿cómo lo voy a afrontar y cómo voy a vivir, ¿no? ¿Cómo lo experimento para que sea lo menos grave para mi cuerpo? Fíjate que yo te lo comento ya después de, como tú dices, un periodo, pues puede ser largo o corto, pero ya un periodo que he transitado por la condición. Pero obviamente yo viví la irritabilidad, enojarme de nada, De la nada. sí, de la nada. También viví estar en una reunión de trabajo y con los clientes y empezar a gritarle a los clientes, se me quedaban viendo, cálmate, pero pues es que, pero era parte de, ¿no? Parte de, Entonces, así es. llegó un momento en donde, pues obviamente, uno entiende que necesita ayuda y pues Sí, bueno, pues busque ayuda, ¿no? Pues, no está mal y además yo me llevo muy bien con este tipo de profesionales de la salud. Entonces, me adapté entendí mi nueva situación y me adapté. O sí, sea, también son cambios que uno tiene que hacer. Y cuando tú me comentaste esto, yo dije, ¿sabes qué? Está muy bien, vamos a verlo, vamos a repetirlo, vamos a entenderlo o dar un refresh y a lo mejor esto le puede servir a otras personas, claro. porque cuando no tienes un cuadro de apoyo, de soporte en los primeros momentos, Sí, vas a chocar y puedes chocar feo. sí. Entonces aquí lo importante es Un impacto, ¿no? transmitirlo, exactamente transmitirlo y ser un apoyo correcto a personas que probablemente están debutando, son primerizos Sí, o han llevado un desarrollo de la situación de la condición diabética no de una forma cercana a lo correcto porque vamos aprendiendo también día con día. Hay que seguir las recomendaciones de los médicos, el medicamento, así es. inyectarse. En la condición diabética hay situaciones que perdemos por lo mismo, que no las genera el organismo y que pues te tienes que adicionar con algo, un suplemento Así es. alimenticio, una inyección, y no es cuando tú quieras, es cuando te lo vayan, Cuando te lo el dan, ¿no? doctor Cuando o te el lo, médico te sí, digas el cada médico mes o lo cada tres receta, así es. meses, empiezas a perder masa muscular, no nada más peso, o empiezas a ganar volumen, pero es grasa, Ajá, y son muchos factores. sí, Entonces, esto que están haciendo, o de manera particular, esto que estás haciendo tú, para mí es muy importante, porque de alguna forma yo entiendo lo que están pasando quienes lo están viviendo y también entiendo que necesitan mucho soporte, mucho apoyo, mucha guía, mucha orientación, así es. por más inteligentes y por más fuertes que sean. Y te lo dice alguien que llegó un momento en que dijo, ok, esto es nuevo para mí, yo no soy producto terminado, tengo que aprender, ahora vamos a aprender. Así es. Y me adapté y me sigo adaptando, ¿eh? Sí. Además de todo, el poder, fíjate que el poder compartir en este caso contigo esta plática me hace pensar no solamente en la necesidad de retomar ciertas cosas para uno mismo, sino que esto sea un generador, en el caso tuyo, a lo mejor para personas cercanas a ti que están debutando en esta situación, pues tengan la oportunidad a través de ti y de tu experiencia de reconocer este proceso y todas estas cuestiones que tienen que ver con qué pasa con mi cuerpo, cómo debo de comer, cómo debo de enfrentarlo, cómo debo de aprender a reconocer qué es lo que está sucediendo en todos los ámbitos, ¿no? Porque la diabetes no solamente se refiere a comer menos azúcar y no solamente es algo de que me tomo el medicamento para
para la glucosa, pero desatiendo todo lo demás, no. O sea, es todo un proceso integral en el que el individuo debe de considerar que es importante el ejercicio, que es importante descansar, que es importante atender esas pequeñas lesiones que se puedan dar, que esos dolores que de repente en otras circunstancias estaría uno desatendiendo o ignorando, y que el llevar una buena alimentación, un buen proceso, va a derivar en que tú a la larga tengas una buena calidad de vida. Inclusive puedes mejorar hasta tu condición porque probablemente aterrizaste en este punto por cosas que dejaste de hacer. Sí, así es. Entonces las retomas y bueno, ya el perjuicio ya está. Eso ya no lo podemos regresar. Sí, Pero ¿qué sucede después de? Esa sí es responsabilidad única y exclusiva mía. Si sí, me así, dejo ayudar, qué bueno. Si tengo el apoyo, mucho mejor. sí, así Y, es. y si se da una atención integral, pues bueno, va a pasar a segundo término, ¿no? Probablemente no va a haber ninguna situación en cuanto a que una complicación derivada de la condición diabética, sino pues puede ser otra cosa, ¿no? Al final, una vez un doctor me dijo, si tú haces y si tú tomas a conciencia esta situación, es probable que la condición no se desarrolle, no aumente y eventualmente, como si nada, ¿no? Así es. Pero uno tiene que atenderlo y bueno, hay que luchar diría otro doctor, me dijo, mira, lo único que tienes que hacer es vencer tu ego, Sí. porque el ego es el que te dice, a mí nadie me va a enseñar qué comer y no, no, sí te van a enseñar qué comer y qué no comer. Así es. Además el recurrir a las personas que saben, ¿no? Sí, Yo mencionaba en algún punto, no el decidir yo qué quiero comer o qué puedo comer, sino de preguntarle a alguien que sepa qué es realmente lo que puedo comer, qué es realmente lo que debo de comer, porque a lo mejor yo creo que puedo comerme 3 tortillas al día y la realidad es que esas tortillas a lo mejor no me las puedo comer o a lo mejor puedo comer más, pero tener muy claro en relación a qué me dice la demás gente acerca del padecimiento que estoy teniendo. ¿Para qué? Para que no evolucione negativamente y genere a la larga una complicación de salud grave. Se, bu- es se, correcto. se busca que el paciente tenga una mejor calidad de vida y que esté totalmente consciente de cuáles son las posibles complicaciones a partir de qué, de cómo come, cómo piensa, cómo acciona, cómo enfrenta las situaciones propias de la enfermedad y propias de la vida, ¿no? También. Claro. Ujú. Así es. Pues, David, creo que ya te agradezco mucho el tiempo que me dedicaste. Agradezco mucho tu participación en esta experiencia mía educativa. Y agradezco también que me hayas compartido todo este tipo de información porque creo que le va a ser de utilidad a otros pacientes diabéticos que o están empezando este camino de entender qué es la diabetes y cómo hay que cuidarse, cómo hay que vivirla, cómo hay que autorregularse y cómo hay que enfrentar diferentes situaciones. Y además a mí misma me sirve para adquirir también herramientas que me permitan en el futuro ayudar a otros pacientes y a otras personas en este proceso de entendimiento y de afrontamiento de la diabetes en su vida. No, pues muchas gracias a ti también por tu tiempo, por tu valioso apoyo y pues espero que lo que aquí pues platicamos y lo que tú instruiste y enseñaste, que a mí me sirve y me ayuda, por supuesto, también le ayude a otras personas Así es, y podamos, pues a lo mejor tú desde tu trinchera y yo desde mi experiencia en mi condición diabética, así es. pues
fortalecer y ser un ente transformador Así es, para que se puedan adaptar de la mejor manera a la condición actual. así, Porque lo más importante, pues, es entenderlo, comprenderlo y tomar acciones. No hay más. así es. Pues te Muchas agradezco. gracias. Muchas gracias, David. Buenas noches Bu- y ya voy a dejar de grabar. Muchas gracias. buenas noches. Buenas noches.